de esas veces que escuchabas a alguien decir, generalmente una mujer, es que tengo sentimientos encontrados. Yo, ¿qué es eso? No existe. Bueno, sí existe porque hoy estamos terminando Hebreos y no quiero que acabe. Pero por otro lado sí, porque llevamos ya un buen rato, ¿va? Y no es porque no quiera seguir, sino porque hay tanto que Dios nos ha hablado en esta epístola que tiene un trasfondo muy importante. Aquí en Semilla no recuerdas mucho el año en que llegaste, es en qué libro llegaste, ¿no? Yo llegué en Romanos, yo llegué en Hebreos, yo llegué. Y así ya cuando conoces a alguien nada más preséntate así. Yo llegué en 1 Timoteo, mucho gusto. Hebreos capítulo 13. Y es la última parte. Ahora, no te preocupes si es la primera vez que vienes, porque quiero solo recordarles un poquito de lo que estuvimos estudiando durante estos últimos meses. En el final de esta carta, esta es una carta de exhortación a nuestras vidas. Aquellos que llegamos a un punto de decir que si lo que estamos haciendo está bien, o sea, si seguir a Jesús vale la pena, ¿no? Ya pasaron todos estos meses, quizá estos años en el cristianismo y quizá no veo muchos cambios positivos o cada vez se pone más difícil y desde que soy cristiano me están pasando todas estas cosas, ¿no? Antes estaba mejor. Y empezamos a batallar en nuestra mente y en nuestro corazón si vale la pena. Bueno, para tu consuelo en esta época en la cual el escritor de Hebreos está haciendo esta epístola, habían estos judíos que habían conocido a Cristo, eran ahora cristianos. Probablemente fue escrita en Roma, es una hipótesis de los que saben acerca de dónde fue escrita. Y no importa bien el lugar, lo que importa es que había muchos judíos, un número importante, y dentro de ese número de judíos había otro mucho más pequeño de judíos que habían creído en Cristo. Entonces estaban en una situación social, religiosa, difícil porque ellos querían seguir a Jesús, pero todo lo que estaba alrededor de ellos, no. ¿Te ha pasado? Y de repente estás en medio y dices, ¿vale la pena pelearme todos los días con mis papás por Jesús? ¿Vale la pena de haber dejado ese trabajo en el cual ganaba muchísimo más por Jesús? Y eso son preguntas importantes, son preguntas profundas en las cuales vimos a través de 10 capítulos quién es Jesús, cuál y cómo fue su sacrificio, qué es el nuevo pacto, y vimos que Jesús es mejor en todo, superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a Moisés, superior a todo, y su sacrificio es perfecto y es completo. Él se entregó y es no solo un sumo sacerdote, ¿recuerdas qué es? El gran sumo sacerdote para siempre. O sea, es un título que lo ganó con su sangre. Ya era Dios, es Dios, siempre lo ha sido, y se despojó a sí mismo. Y fue obediente y tuvo un cuerpo humano y siguió siendo obediente y entiende cada una de las facetas de nuestra vida hasta la cruz, y fue obediente hasta la cruz. Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Ese es el mensaje. De eso se trata de Cristo. Oye, Benjamín, pero es que fíjate, tengo todos estos problemas. Sí, yo también. Pero se trata de Jesús. Se trata de lo que Él hizo por nosotros, porque nos dio salvación. Está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y después, ¿recuerdas? Vimos el salón de la fama de la fe. Todos estos héroes de la fe. Y con algunos nos identificamos porque dijimos, ¿cómo de mí Dios va a hacer algo bueno, ¿no? ¿Cómo de mi familia y de mis decisiones y de todo lo que he hecho y vivido y visto, cómo Dios puede hacer algo bueno? Pues lo viste y lo leíste junto conmigo y con la iglesia. Cómo hay héroes de la fe que no importaba quiénes eran, de dónde habían venido, ellos habían creído, porque no se trataba de ellos, sino del Señor. Y hay héroes que nos inspiran, porque
Tú y yo creemos en las cosas que no se ven, ¿cierto? Eso es fe. Creemos en cosas que aún hemos de ver, estamos esperando aquello que hemos de recibir y eso nos tiene aquí cantando. Tú eres quien guía. En ti estoy contento, que tú estás en mi barca. Y nos juntamos y cantamos. Vimos la carrera cristiana, cómo teníamos que correr. Es más, pues aprendimos que teníamos que correr. Tal vez estábamos así sentados, ¿no? Y decimos, bueno, pues está bien bonito esta silla cristiana, ¿no? Hablando de las sillas cristianas, que vengo de la cuna cristiana, en mi carro cristiano y mi casa cristiana. Pero te diste cuenta que el cristiano no son las cosas, sino tú. Y estás en una carrera. Y vimos cómo teníamos que correr, cómo debíamos recibir la disciplina del Señor y cómo la disciplina traía un fruto apacible de justicia. Y en pocas palabras nos levantaron la vista para que viéramos a Jesús, viendo a Jesús, arriba de cualquier circunstancia que pudiéramos estar viviendo en nuestra vida. Al final, estos últimos capítulos, estamos viendo el caminar cristiano, cómo se ve una vida cristiana. Muchos quizá empezaron a llegar ahí, no, pues es que es imposible hacer esto. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes que regresar unos capítulos y darte cuenta que tú no lo haces, es un fruto. ¿Alguna vez has visto un árbol pujar para sacar manzanas? ¿No? Quizá los primeros frutos son un poco amargos si es que ya plantaste algún árbol y dices, bueno, este todavía le falta. Pero ya cuando tienes una higuera o un árbol de mandarinas que ya tiene sus ayeres y empiezas a probar el fruto y dices, eso es fruto. Pues sé paciente, persevera en la palabra, porque eso es lo que has de ver en tu vida. Pero tú no lo vas a producir. Dios lo va a producir en ti. Y entonces de repente, ¿qué pasa? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Te das cuenta? Es un proceso. Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a dejar. Y sé que lo que a muchos, casi a todos, les preocupa es, bueno, ¿cómo voy a empezar la semana? No tengo nada o no tengo trabajo, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Y te aferras a esta ancla firme que dices, Dios, sea lo que sea, tú vas a estar conmigo. Tú dijiste que no me ibas a desamparar. Es una promesa de Dios y por eso puedes vivir sin temor. ¿Tienes miedo de lo que te haga el hombre? Ya no, porque ahora tienes un temor limpio hacia Dios. Checas esto, o sea, son principios que estamos hilando de todo lo que Dios nos ha dado en las últimas semanas y meses. Así es que desde la semana pasada estamos viendo una serie de consejos, ya estamos entrando en el capítulo 13. Es una manera de lista a esta comunidad de creyentes que tenían este trasfondo judío y viviendo como una minoría entre una mayoría, en este caso una minoría de judíos, una mayoría de judíos. Nosotros vivimos como una minoría de creyentes en medio de una mayoría de no creyentes, ¿no? Y tenemos que vivir entre ellos. Pero esta carta es para animarnos y exhortarnos, y vamos a tener de ambos este día. Por eso vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 19. Aunque vamos a estudiar hasta el 25. Y voy a pedirte un favor, como alguna vez lo hicimos casi al inicio de Hebreos. Quiero que tomes tu Biblia y te pongas de pie y leas junto conmigo esta porción. ¿Estamos listos? Versículo 15, Hebreos capítulo 3. Dice así, ¿estás listo? Juntos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros,
pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor, es tu iglesia, tú pagaste por ella, por cada uno, Señor. Yo te ruego que a todos nos llenes con tu Santo Espíritu, nos fortalezcas, Padre, para que podamos recibir tu palabra, entenderla y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo entonces comienza: así que ofrezcamos cada cuando, siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y quise empezar desde el 15 y terminar para tomar vuelo, porque ¿de qué está hablando? Bueno, nos dice qué hacer. ¿Qué debemos hacer? Número 1, ofrecer. Las preguntas del periodista. Número 2, ¿cada cuándo? Ya sabemos que tenemos que ofrecer. ¿Cada cuándo? Siempre, todo el tiempo. Es algo que está en nuestra vida. Tenemos que ofrecer algo todo el tiempo. ¿A quién? Siguiente pregunta. A Dios. Tenemos que ofrecer siempre algo a Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por nuestras propias fuerzas? No, de Él mismo. Él mismo nos va a capacitar para todo el tiempo estar ofreciendo algo a Dios. Esta es la última pregunta. ¿Qué ofrecer? Sacrificio de alabanza. Fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces la pregunta, ok, entiendo que todo el tiempo tengo que ofrecer algo a Dios por medio de Él mismo, a través de su Espíritu en mí. Pero ¿qué es esto de sacrificio de alabanza? Sacrificio me suena a algo muy sangriento o algo que no me va a gustar. Alabanza, bueno, me suena como a la canción cristiana, ¿no? Ah, qué bonita alabanza. Y ya sabes, tenemos esta en nuestra mente, quizá si piensas como en algún tiempo yo pensé, ok, las alabanzas son las moviditas y la adoración son las tranquilitas. Y así, alabanza y adoración. Vámonos, cerrado, ¿no? Y tenemos esta forma de pensar, ¿cuántas de alabanza y cuántas de adoración vamos a cantar ahora, ¿no? Y en nuestra mente quizá es eso, ¿no? En una aplaudimos y en la otra levantamos nuestras manos. Pero la realidad es que sabemos que quienes ofrecen sacrificios, ¿quiénes son? Los sacerdotes, ¿ok? Pero ofrecían sacrificios animales. ¿Hoy en día tenemos que hacer eso? No. ¿Por qué? Porque tenemos el sacrificio ¿de quién? De Jesús, ¿ok? ¿Están conmigo? Pero la realidad es que son sacrificios de alabanza. Y somos real sacerdocio. ¿Por qué? ¿Lo merecemos? No. ¿Nos ganamos el lugar? No. Pero Él nos lo otorga. Viene en el paquete cuando tú y yo recibimos al Hijo. Cuando tú y yo creemos en el nombre de Jesús. Nación santa, pueblo adquirido. Acompáñame a Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y dice, y sacerdocio santo. ¿Para qué? Aquí está, ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios, ¿por medio de quién? Jesucristo. Entonces somos sacerdotes. Estamos ofreciendo un sacrificio, pero en esta ocasión es un sacrificio de alabanza. Y nuestro sacrificio de alabanza es presentable o presentable a Dios, no se limita con cantar. Ok, voy a ofrecer un sacrificio de alabanza. ¿Están listos, muchachos? Y dice 1 y 2 y 3. Vamos a cantar. Celebrad a Cristo. ¿No? Sí lo es, sí se incluye, pero no se limita a que una vida de alabanza y de adoración sea únicamente cantando. Sí se incluye nuestra voz, sí se incluye nuestra alabanza corporativa como iglesia, así se menciona. Pero sé que muchos aquí tienen una voz que solo es cuestión de tiempo que los descubra La Voz México. Y ahí los ves, ¿no? Y dices, bueno, qué increíble don y regalo que tienen cantando al Señor. Pero hay otros que no,
pero aún así abren su boca y cantan al Señor. Abren su boca y alaban al Señor y está perfecto. Porque no se trata de tu tono, no se trata de cómo lo estás haciendo. ¿De qué se trata? Del corazón. Y es increíble saber que reconociendo si hay talento o no, abrimos nuestra boca y de una manera conjunta venimos adorando y cantando y levantando nuestras manos. Y lo hacemos cada domingo. Reconocemos en base, no de que también cantamos como personas, sino en base a quién es Dios y lo que Él ha hecho. Ese es el significado de adoración. Ese es el significado de alabanza. No es las rápidas y las lentas. La adoración es reconocer, número 1, quién es Dios. Y número 2, qué ha hecho. Cuando te detienes a pensar en esto, no hay manera en una alabanza corporativa o personal, pensando en quién es Dios, que no te rindas a Él, que no levantes tus manos, que no cantes pensando en quién es Dios. Porque nos limitamos en decir, es que yo no canto bien. Y entonces sí lo voy a hacer con respeto, pero solo los voy a escuchar. Mi hermano y mi hermana, Dios se complace en escuchar tu voz. Sí sabes esto, ¿no? Que no hay dos voces iguales, así como no hay dos huellas digitales iguales, no hay dos voces iguales en el mundo. Así es que cuando tú oras o cantas, Dios sabe que eres tú. Y se complace. Y te ama. Cantar al Señor, levantar tu voz al Señor es algo único. Eso es adoración. Reconocer quién es Dios y lo que ha hecho y sigue haciendo y seguirá haciendo. Y sabes, cuando se canta se escucha muy bien, pero ahí te va otra idea. Tu vida en total rendición a Cristo, esa también es una armonía escuchada en los cielos. Tu vida a los pies de la cruz es la mejor canción que vas a poder cantar en toda tu vida. Y eso también es alabanza, también es adoración. Quiero abrir un poco el panorama de lo que estás haciendo cada vez que vienes, cada vez que estás en el carro o en la regadera o en cualquier lugar cantando al Señor. ¿Qué significa? No solo es el fruto de tus labios, sino es un corazón rendido a Cristo. Por eso en reverencia y con orden canta al Señor. Y lo hacemos 2 veces en la semana aquí en la iglesia, pero lo hacemos diario en nuestra vida. Todo el tiempo estamos adorando al Señor, adora a Cristo. De hecho, si tú te vas a Apocalipsis, ¿quieres ver el final de la película? Solo ve a Apocalipsis. Y te vas a dar cuenta que Juan le impresiona esta escena de la adoración celestial. Todos adorando a Dios sentado en el trono. Es tan impresionante esta visual. Fuera de cualquier película que quisiera acercarse, es una imagen que Juan no puede dejar de ver. Y todos están adorando al Señor. Y eso es algo que nosotros replicamos. Si lo hacen en el cielo, que no lo hagamos en la tierra. La adoración al Señor. Así es que aquellos que levantaron su mano, que vinieron por primera vez, no se preocupen, no los voy a hacer que canten o algo así. Pero se dieron cuenta quizá que estamos cantando. Y el próximo domingo, si vienes, me encantaría que estuvieras, te vas a dar cuenta de algo, vamos a estar cantando. Y si vienes en 3 semanas más, oh sorpresa, nos vas a encontrar cantando, levantando nuestras manos y vas a preguntarte, bueno, ¿estos no saben hacer otra cosa? No, adoramos al Señor, cantamos al Señor y después lo adoramos con nuestro entendimiento. No hay más que hacer que adorar al Señor. No hay más que hacer que contemplar quién es Él y lo que hace. Porque si por algún momento pierdo de vista a Jesús, las cosas no empiezan bien. Mi día no empieza bien. Mi trabajo no empieza bien. Mi matrimonio no va bien. Mi relación con mis hijos no va bien. Porque empiezo a ver a todo menos a Cristo.
Por eso adoremos al Señor cantando, adoramos al Señor ofrendando, adoramos al Señor tomando notas, adoramos al Señor prestando atención, adoramos al Señor obedeciendo su palabra. Todo esto es adoración. Como el salmista lo dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Estás respirando? A ver, respira. Alaba al Señor. Dale gracias. Él es digno de tu adoración. Entonces, ¿qué hacer? Ofrecer. ¿Cada cuándo? Siempre. ¿A quién? A Dios. ¿Por medio de quién? De Él mismo. ¿Qué ofrecer? Sacrificio de alabanza. Y saben, la palabra sacrificio, otra nota más, requiere morir a nosotros mismos. Porque quizá es algo que te cuesta trabajo. Tal vez a otros les dije que tienen tan buena voz que así, ¿no? Pero hay otros que es que esto de cantar con la iglesia no es lo mío. Va a implicar un sacrificio para ti, pero Dios se va a alegrar de ese sacrificio. Por eso la próxima vez, hoy mismo, al final de la reunión que tengas esa oportunidad, olvídate de quien te está viendo. Obviamente es un orden, pero solo enfócate en Cristo y canta al Señor. Acuérdate que no son pensamientos bonitos hacia Dios, ¿sí? Implica palabras, fruto de labios. Lo está diciendo la palabra. Entonces es un tema importante. El pastor David Guzik lo enseña así. Todos pensamos en algún punto que ustedes son la audiencia, ¿no? Los músicos son los intérpretes y ellos esperan a que Dios les ayude para que ustedes disfruten la alabanza. Muchas veces se piensa así, ustedes son la audiencia y ellos son los intérpretes y esperan que ellos puedan complacerlos. Ay, qué bonita estuvo la alabanza el día de hoy, ¿no? Y no implica que tocaron muy bien, pero ese no era el punto. La idea es esta, ¿estás listo? Dios es la audiencia, ustedes son los intérpretes y los músicos aquí arriba están aquí para ayudarlos a ustedes a dar una buena interpretación a Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, es decir, son sus músicos. Adora al Señor. Levanta tus manos al Señor, canta. No te están complaciendo, tú estás adorando al Señor con fruto de labios. Benja, es que no tengo buena voz. Ok, canta, pero bajito. Pero canta, por favor. La idea es que cantes, la idea es que adores al Señor. Otra manera, ahora sí, versículo 16, y ya nos arrancamos. Y de hacer bien y de la ayuda mutua que dice, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué pasa? Se agrada a Dios. Se agrada a Dios no solo de este fruto de labios, sino que tu vida no es nada más que cantamos juntos, pero también tiene que ver con cómo nos tratamos el uno al otro, cómo compartimos el uno con el otro. Eso también es adoración y de eso se agrada el Señor. Igual tienes una excelente voz, igual no tanto, pero sabes cómo adoras al Señor, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu hijo, cómo tratas a tu vecino, cómo compartes con los que no tienen. Es adoración agradable al Señor. Imagínate tú y yo aquí cantando juntos al final de la reunión y de repente sales y abajo ya te estás agarrando por un lugar del estacionamiento, ¿no? Y con otro hermano, ¿no? No es que haya pasado, nada más. Pienso que pudiera pasar en alguna otra iglesia. O vas al restaurante y así de, ¿esto qué? ¿No? O sea, es así, bro, vienes de alabar al Señor. Amas a los demás. Y la palabra de ayuda mutua y este concepto es koinonía. ¿Has escuchado este término antes? Koinonía. Es, ¿qué te hace falta? Estoy aquí para apoyarte. Así queremos que sea nuestra convivencia. No solo es una amistad de vamos a comer juntos, sino estoy aquí para ti. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que oremos? Oramos. ¿Qué necesitas? Y entonces el versículo 17, ya que tenemos esta respuesta de adoración y todos estamos súper felices. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y cuando estaba estudiando este pasaje, supe por qué mi pastor me mandó a enseñarlo. Porque la realidad es que es más fácil hablar de sexualidad, hablar de dinero, hablar de cualquier otro tema en el púlpito que de repente decir: obedeced a sus pastores y sujétense a ellos. He dicho, ¿no? Porque pudiera parecer que pone a los pastores en una posición de ventaja sobre las ovejas. Pero tuve que regresar a mi propia vida y pensar un poco acerca de esto. Creo que Dios quiere hablarnos de lo que Él quiere hacer en nuestras mentes y en nuestro corazón. ¿Saben algo? Si hay algo de interés en mí para hablar frente a ustedes, no es por fuerza propia. Cuando leo su palabra en frente de la congregación, sé que tiene autoridad. No soy yo, es la palabra la que da vida a ustedes. Mientras escuchan, mientras prestan atención, mientras están sentados y escuchando su palabra, no es quien se pare aquí, es qué está leyendo a ustedes, qué está infundiendo en ustedes. ¿Y saben algo? La palabra infunde vida en ustedes. Vida en ustedes. Esa es la palabra de Dios, porque una vez que es presentada, actúa en los que creen. Actúa. Y entonces, si la idea es que tú y yo debemos someternos a nuestros pastores o a los pastores que Dios ha puesto en nuestras vidas, asumiendo que tienen un carácter que menciona la palabra, porque sé que hay muchos tipos de pastores, y no hablaré de eso en esta enseñanza, pero asumiendo que tienen el carácter que menciona la palabra, y ojo, no los obedecemos porque son tan buenos, por eso obedezco al pastor. No, lo obedezco porque actúa en la autoridad de la palabra de Dios. Estoy obedeciendo realmente no solo al pastor en sí, sino ¿a quién? A la palabra. Y eso trae una responsabilidad mucho más grande sobre ambos, sobre qué se te está dando y sobre qué estás respondiendo o cómo estás respondiendo. Mi pastor es más joven que yo por 10 años. Para empezar, ahí hay una barrera de edad. Estoy hablando de mi persona. Les dije hace un momento que necesitaba yo regresar a este texto en mi propia vida. Y cuando llegué a Semilla, solo recuerdo estar sentado. Bueno, no estábamos acá, estábamos así. Y estaba sentado por allá. Y está la alabanza. Todos nos sentamos y pues no veo a nadie, ¿no? Y yo así, ¿quién va a predicar? Había escuchado de este joven pastor y yo así, este niño pastor, ¿no? A ver qué va a enseñar. Y o sea, no se ve. No, es en serio, no se ve. Se para. Y dije, ok. A ver qué trae, ¿no? Se sube en el banquito, creo que sigue por allá, el banquito, y comienza a hablar la palabra de Dios. Dios nunca había tratado conmigo por los últimos 7 años que en toda mi vida. Y supe, no importaba quién era, su trasfondo, cómo se vestía, cómo se peinaba, si tenía o no muchos hijos, si tenía grandes estudios. Yo solo sabía que era palabra de Dios directa y yo venía de un desierto en mi vida espiritual cual nunca. Me pusieron una intravenosa, es celestial, y vida empezó a correr. Y mientras oía la palabra, por cierto, yo llegué al final de Hechos. Romanos, mi vida fue antes y después de Romanos. Y Dios puso a mi pastor ahí, a mi pequeño gran pastor. Y no importaba nada, pero sabía
que había vida, sabía que había palabra, sabía que había autoridad. No era ya nada más una persona. Y sí, en ese tiempo éramos 100 personas a lo mucho y solo una reunión. Pero era la palabra, exactamente lo que están viendo ahorita es lo que pasaba y pasó y ha pasado por la iglesia que predica la Biblia. Así es. No hay mucho espectáculo, no hay mucha producción, pero hay mucha palabra. Hay vida. Y yo no sé, y no estoy para comparar a nadie, no somos la mejor iglesia, pero algo sí espera. Palabra de Dios, fresca, sin alterarse, verso por verso. Y eso fue. Mi vida comenzó a fluir de nuevo. El resto es historia. Dios puso en mi vida al pastor Raúl. Amo a mi pastor, oro por mi pastor, me enojo con mi pastor, hasta que me cuenta un chiste y se me va. Pero la realidad es esa. Sometiéndome a quien veo, para poder someterme y obedecer a quien aún no veo. Así. No concibo una decisión importante en mi vida sin levantar el teléfono y preguntarle y pedir su consejo. Y que ore por mí. O sea, no entiendo cómo lo hacía antes y no por pedir permiso. Oye, ¿puedo ir al cine? Está pasando esto. Y sé que va a darme palabra de Dios. No me va a dar su opinión nada más. O sea, me va a dar lo que la Biblia dice respecto a lo que estoy viviendo. Y cada uno de ustedes puede hacer lo mismo. Ya no estamos en los tiempos de 100 personas, pero eventualmente vas a poder llegar a escuchar el consejo. Otra vez, no es lo bueno que es mi pastor o vine a hablar de él. El texto sacó el tema de obedecer a los pastores y estamos en Semilla de Mostaza y tenemos que hablar de nuestro pastor. Nada más, o sea, así salió. No es a lo que yo quisiera hablar, pero tenía que ir a mi vida y pensar que no es lo bueno que es Raúl, sino la función que tiene Raúl en esta iglesia, contigo y conmigo, y lo que representa en tu vida y en la mía. Quizás vienes de un trasfondo donde el pastor te lastimó, te engañó, te robó, etcétera, etcétera. Pero Dios ha de sanar tu corazón, porque se trata de Cristo. Y sabes algo, hoy estás en Semilla. Quizá vienes de visita o quizá ya tienes un tiempo aquí. Pero su palabra nos exhorta a someternos, a obedecerlos, a acercarnos, a orar por ellos. El primer ejemplo que veo es en Raúl mismo. Cómo se somete al pastor Fermín. Y así sucesivamente. O sea, no es alguien que trabaja en su propia agenda y con sus propias ideas. Hay un tremendo sometimiento y rendición de cuentas. Lo veo y me da paz. No son perfectos, no lo son, no somos perfectos, pero puedes estar seguro que amamos al Señor. Y saben algo, obedecer es el resultado de la persuasión. O sea, obedecer el consejo de tu pastor es algo que ya sucedió adentro. Y no digo que va a pasar inmediatamente, tal vez ya has recibido consejerías y estás en ese proceso pero el consejo que dio el pastor, el consejo que te habían dado y la obediencia al consejo es tan importante. Y quizá no va a pasar inmediatamente, pero tienes que tomar decisiones de fe, tienes que tomar decisiones valientes. Obedece a tus pastores. Y la idea es esta, ¿ok? Obedece no en sí al pastor como persona, sino obedece la palabra de Dios que te ha dado el pastor. Sujétate no al pastor en sí como la persona, sino sujétate a la palabra de Dios que te ha enseñado el pastor. El pastor Chuck Smith decía que el maestro debe enseñar al alumno a someterse a Dios, no al maestro en sí mismo. Todos nos sometemos a Dios. Son funciones. Y cuando dice sujetaos a ellos, otra idea, no es estar debajo de. Realmente se trata más bien de cede. Cede. Si te están dando palabra del Señor, quita tu escudo, baja la espada y cede a la palabra del Señor. ¿Sí me cachas?
No es un tema así de, a ver, y ahora sí. Nada que ver. Ahora sí, ¿por qué? Ya les di el consejo, ya les di la exhortación, ahora les va la explicación. ¿Por qué? Porque velan por vuestras almas. ¿Están listos? Raúl dará cuenta de ustedes. Yes. Es una responsabilidad tremenda. No solo el pastor Raúl, sino el equipo pastoral de Semilla de Mostaza. No lo busques, escúchalo, pero en tus notas es 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Escucha esto: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es un mandato. Y muchos de las ovejas van de iglesia en iglesia porque el pastor así, porque el pastor asado, porque el pastor eso. Yo no sé tu caso, pero quizá tanta rotación no es culpa tanto del pastor, sino de nosotros. ¿Será? ¿Habrá la posibilidad que yo soy un poquito rebelde? Hay que pensarlo. Y si hoy Dios te ha plantado en Semilla de Mostaza, discipúlate, congrégate, convive, pide consejo. Es una parte práctica, ya les abro el panorama, de Hebreos. Todo lo que hemos venido estudiando, aquí estamos al final. Y mira esta exhortación: velan por tus almas, obedécelos, sométete a ellos. Para que lo hagan con alegría, dice el versículo, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora veamos del otro lado. ¿Cuándo se queja un pastor? Quizá tú tienes muchas quejas contra tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tu negocio, tu todo. Y llegas con el pastor y así de, o sea, le vuelcas tu vida. Y mis 50 pesos, ¿quién los tiene, no? ¿Y los pastores qué? No muy seguido. Los pastores no se quejarán muy seguido, pero cuando se quejan. Y saben que esta palabra de queja más bien en el original es gemido que no se expresa. O sea, un pastor es un ser humano exactamente como tú y como yo. O sea, no tiene un poder especial salvo el mismo que todos tenemos, que es el Espíritu Santo. Sí tiene una función distinta si tú no eres pastor y alguien sí es pastor, pero tú tienes también otra función. Falta descubrirla, falta orar, falta conectar con el cuerpo para que sepas tu función en la iglesia. Pero, ¿saben algo? Todos los que estamos sirviéndoles domingo a domingo lo queremos hacer con alegría. Todos los que estamos sirviendo a sus hijos, a sus adolescentes, a los diferentes ministerios en el estacionamiento. No tenemos nada especial ni diferente. Somos pecadores redimidos. Queremos amar al Señor, queremos responder, estamos intentando responder a tanto amor. Por eso oramos todos los días para venir con alegría. Queremos venir a servir a Dios y a ustedes con alegría, haciendo la labor que nos toca hacer. Eso es todo. Y juntos hacemos iglesia. No vamos a la iglesia, sino que hacemos iglesia y somos iglesia. Ese es el punto. Por eso oramos por ustedes. Entiendo que hay un ejemplo y debemos ser ejemplo. Y sabemos que nosotros no pagamos el precio de sus pecados. ¿Quién fue? Dios. Pero los amamos porque amamos lo que Dios ama, su iglesia. Ora por tus pastores. Ora por los servidores. Sirve tú mismo. No te quedes nada más a la expectativa. Versículo 18. Y este gran maestro acaba de escribir la epístola a los hebreos con tanta elocuencia, profundidad, y fue Dios mismo. Tú dirías, y pues ha de despedirse así como, ¿aprendieron, chicos? ¿Vieron eso o quieren que lo repita? ¿No? ¿Qué es lo que dice? Ora por mí. ¿Viste? ¿Ves esa humildad que existe? Que cuando te ha dado
la cátedra teológica más profunda acerca de quién es Jesús, termina diciendo, ¿puedes orar por mí? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si algo que hay que aprenderle al Señor es eso. Y termina diciendo, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Está pidiendo oración. Y muchas veces algunos de ustedes se han acercado y están llegando y tienen toda la energía y entrega y quieren servir así, casi directo. Y generalmente vas a escuchar al pastor Raúl diciendo, bienvenido, esta es tu casa, siéntate y escucha. No, o sea, te va a decir, solo descansa, solo escucha, solo toma nota, solo disfruta la palabra del Señor. Y pareciera en algún punto que es, no, espérate, es que aquí tienes que esperar tantos niveles, ¿no? No es así. Más bien está el pastor enfocado en que tu corazón sea restituido, no tu servicio. Que tu matrimonio sea restituido, no tus horas activas en la iglesia. Que tu vida tenga un sentido de conexión con el Señor. Eso es lo importante. Y después sirve, es una respuesta natural. Esa es la parte en que tú y yo caemos. ¿Qué podemos hacer mientras Dios nos restaura? Orar. Ora por tus pastores, ora por los maestros, ora por todos, ora. Nunca va a ser suficiente oración, todos lo necesitamos, cada momento. Y va a terminar con esta bendición. Versículo 20. ¿Qué más que oración? Es una promesa. Fíjate, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Subraya eso. Si tienes tu Biblia y tienes tu pluma, esta es donde quieres subrayar qué es lo que Dios va a hacer en ti. De hecho es todo, pero os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable de Él por Jesucristo. O sea, ¿quién a final de cuentas lo hace? Dios. Si hay algo bueno en nosotros es Dios. Si algo hicimos bien fue Dios. Siempre es Dios. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjate cómo pide no la paz de Dios, sino al mismo Dios de la paz contigo. ¿Cómo no vas a dormir como un bebé cuando el Dios de toda paz está viviendo dentro de ti? ¿Cómo no vas a poder caminar por estas peligrosas calles de nuestro país cuando el mismo Dios de paz está viviendo dentro de ti? ¿Cómo no vas a esperar como un niño su comida cuando el mismo Dios de paz ha dicho, no te dejaré, no te desampararé? ¿Cómo no vas a estar en paz? Y si es que no estás en paz, pide al Señor que te muestre su paz, que te llene de Él. Es que Dios, mira cuánta injusticia, mira cuántos problemas. Sí, ¿sabes cuál es la injusticia? Ve a Cristo crucificado. Eso es lo más injusto que pudo existir. Antes de empezar con cualquier otro tema, ve a Jesús. ¿Recuerdas? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ora por nosotros, oramos por ustedes. Seamos una iglesia que ora los unos por los otros. Y cuando está hablando de aptos o preparados en toda buena obra para hacer su voluntad, está hablando que ni siquiera es que yo no sé enseñar, yo no sé predicar, yo no sé evangelizar, yo no sé cantar. O sea, no se trata de ti. Otra vez, recuerda, se trata de ¿quién? De Jesús en ti. Y cuando Dios te va a hacer apto, significa que Dios te va a dar las herramientas que Él necesita, que tú necesitas para llevar a cabo lo que Él quiere que hagas.
De hecho, eso es una bendición. Dios te da lo que necesitas para llevar a cabo lo que Él quiere que hagas. Así que el trabajo que tienes, la familia que tienes, la esposa que tienes, la vida que llevas, es una bendición cuando la rindes a Jesús. Y puedes estar completo en Él. Ríndete, responde a Cristo a través de todas estas cosas. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Vas a comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es la única garantía que te puedo dejar si sigues a Jesús, si te rindes a los pies de la cruz. Es la única garantía porque es bíblica. Vas a comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios muestra. Versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Te imaginas si se hubiera alargado? ¿Cuántos meses nos aventamos en 13 capítulos? Bueno, esto fue una palabra de exhortación y es amor, es amor. Cada una de las palabras de Dios a nosotros, de lo que hemos venido hablando, es amor. Y si has visto algo muy específico en tu vida en donde tengo que dejar esta relación, tengo que voltear a este lado, tengo que cambiar esto, o sea, cosas que puedes hacer, Dios ya te hizo apto. Dios ya te dio de su gracia, ya te ha llenado de su espíritu. No puedes decir, no puedo. Bueno, sí puedes decirlo, pero puedes cambiarlo por Él puede, ¿no? Yo no puedo, Él sí puede en mí. Porque nuestras fuerzas, imposible. Versículo 23 al 25 y terminamos. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a verlos. Por eso algunos piensan que es Pablo el que escribe, no está comprobado y realmente no importa si fue escrita con Vic o con Montblanc o con... Dios es el que inspiró esto y nos llena, ¿ok? Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Es agradar a Dios, es darle gloria a Dios, es hacer su voluntad. No para que Dios nos ame, sino como una respuesta que Dios ya nos amó. Y entonces me gusta todo esto porque ¿con qué termina este libro? Lee conmigo, el 25 dice: la gracia sea con todos vosotros. Amén. Termina con gracia. Del antiguo pacto al nuevo pacto. Del tengo que hacer todas estas cosas a Él hizo todo esto por mí. Del basarme en mis fuerzas y en mi performance a descansar en la gracia que Dios nos da. Hay mucha gracia. Y si hoy vienes con esto, decir, bueno, es que escucho todo esto, entiendo a la mitad, pero lo escucho y no llego ni al 10% de lo que pudiera significar. Descansa en esto. Dios te ama. Descansa en esto. Solo ve a Jesús. Es todo lo que tienes que hacer. En cada decisión de tu vida, ve a Jesús. Si no sabes qué hacer, ve a Jesús. Si no sabes a quién ir, ve a Jesús. ¿Quieres la respuesta correcta a lo que ahorita tienes así en duda? Estoy seguro que todos tenemos una pregunta. La respuesta es Jesús. Ve a Jesús. Encuéntrate con Él hoy, esta tarde. Cierra la puerta de tu cuarto. Híncate. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está aquí. Él está en ti. Y nos dice, ya no vivas de ese lado. ¿Te acuerdas qué monte ibas a escoger? Ya no vivas ahí, vente de este lado. Vente acá. Acá tienes que vivir. Acá tienes que caminar. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre, que tu gracia esté con nosotros. Que tu gracia nos limpie, Señor, esta mañana. Que
Que tu gracia abra nuestro entendimiento y tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos revele directamente cuánto nos amas. Y que no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Por eso queremos entregarte, Señor, este tiempo y la vida que aún nos has de prestar antes de tu glorioso regreso, Señor. Queremos ofrecernos como sacrificios vivos, santos y agradables a ti. Padre, llena nuestros corazones, Padre, y ayúdanos en cada día, Señor, de esta semana, cada día de nuestra vida, Padre. Y ayúdanos también a comprender que tu gracia es suficiente y que podemos descansar en eso y que podemos responder al amor que tú nos has dado. Te bendecimos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón te alabamos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén.